Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos, eh, a, a la familia del León de Mí, a todos los seres que estén aquí en este encuentro virtual, digamos, y a todos los seres que se unan a nosotros, en forma sincrónica o asincrónica, para otro fraternal encuentro de estudio. Nuestro anhelo es que las enseñanzas que recibimos sean para beneficio tanto individual como del colectivo humano, en uno y otro lado de la vida. Tenemos esta imagen, comenzamos con la carátula, digamos, y lo primero que queremos contar es que esta clase está tomada de la cuarta edición del libro de El cielo y el infierno, porque ha sido considerada, ha sido revisada y corregida por el propio Allan Kardec poco antes de su muerte, y si bien su edición original es de 1865, tomaremos entonces la de 1869, que es la que se considera como definitiva y la que da origen a este estudio de hoy. Antes de seguir, vamos a repasar unas partes, unos conceptos esenciales que nos dejó nuestro querido Joaquín en la clase pasada, pero que son esenciales para continuar con los ítems de hoy, y que son para decirlos brevemente, si quieren ampliarlos pueden revisar la clase anterior, pero bueno, necesitamos recordar que los espíritus no están sometidos a las órdenes de los hombres, que la posibilidad de que las almas se comuniquen con los vivos es una cuestión fáctica, resultante de experiencia y de observación, que los principios espíritas están enunciados con claridad y sin equívocos, e incluyen observaciones rigurosas y estudios experimentales, y que el espiritismo no se relaciona con magia, cábalas, milagros, prodigios, adivinaciones ni apariciones fantásticas. La intención de mezclarlos denota mala fe o ignorancia. Durante la presentación verán algunas crucecitas como símbolos de negación. Son solo símbolos, pero representan aquello que erróneamente se atribuyó a los espíritas, o se atribuye a los espíritas aún, y que el espiritismo refuta o rechaza. Esto es algo que más adelante veremos con más detenimiento, pero bueno, ahora vamos a comenzar con los ítems que constituyen esta clase, que son del 12 al 19 del libro El cielo y el infierno, en su primera parte, capítulo 10. Bueno, el ítem 12 nos presenta esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los agentes secretos de estos fenómenos, los verdaderos actores de esas escenas inexplicables? Los ángeles no aceptarían esos roles indignos, ni se prestarían, perdón, a los caprichos de una vana curiosidad. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito las distintas cuestiones que se plantean sobre esta inquietud. Y primero que nada nos resulta importante aclarar que por roles indignos debemos entender los que tienden al mal y al ridículo. Como los espíritus buenos hacen el bien y orientan a los hombres hacia Dios mediante la práctica de la virtud, el espiritismo explicita que los roles indignos no forman parte de las atribuciones de los espíritus superiores. Sobre los hacedores de algunas manifestaciones físicas de los espíritus, poco dignas de ángeles, como comenta la pregunta,
que fueron mencionados como agentes secretos. Notamos que si reemplazáramos el término ángeles por la expresión espíritus puros o por espíritus superiores, el representante de la Iglesia estaría diciendo lo mismo que el espiritismo, pero con otras palabras. Sin embargo, la doctrina espírita considera que algunas comunicaciones inteligentes obtenidas a través de escritura, palabra, audición o cualquier otro medio son dignas tanto de los espíritus buenos como de los hombres más eminentes de la tierra. Al igual que ciertas apariciones, curaciones y muchos hechos que los libros sagrados citan profusamente y atribuyen a los ángeles o a los santos. Esto nos lleva a preguntar, si los ángeles y los santos produjeron en el pasado fenómenos semejantes, ¿por qué no habrían de producirlos ahora? ¿Por qué los mismos hechos en manos de ciertas personas serían obra del demonio, mientras que en manos de otras son consideradas milagros santos? Bueno, sostener una tesis de este tipo carece de cualquier lógica. Por otro lado, en otro orden, el autor de la pastoral se equivoca al manifestar que esos fenómenos son inexplicables, porque ya a mediados del siglo XIX, cuando fue publicado este libro, eran perfectamente explicados y no se los consideraba maravillosos ni sobrenaturales. Y aunque no pudieran explicarse, no sería lógico atribuirlos al diablo solo porque se desconocen las causas de los fenómenos. Para familiarizarnos un poquito con el término, cuando hablamos de pastoral, encontramos que la Real Academia Española en una de sus acepciones nos dice perteneciente o relativo al pastor eclesiástico o a su actividad. Y en otra, actividad de dirección espiritual desarrollada por la Iglesia entre sus fieles. Sin embargo, Wikipedia nos dice que se refiere al cuidado y asesoramiento espiritual proporcionado por pastores, capellanes y otros líderes religiosos a miembros de sus iglesias o congregaciones o a miembros de otras confesiones, aunque igualmente se puedan relacionar con la labor religiosa de sus ministros. En la Iglesia Católica se entiende como un servicio enmarcado en el triple ministerio litúrgico, profético o de servicio. Cualquiera de las preguntas expresadas en estos ítems puede darse a estas excepciones, ¿no es cierto? Puede estar contenida en estas acepciones. Vamos a seguir ahora con la próxima. Perdón, Aquí vamos a abundar un poquito sobre la clasificación de los espíritus. Esta y las próximas slides vamos a hablar brevemente de las categorías de los espíritus, porque es objeto de estudio de muchas clases. Tenemos mucho material en el centro para ahondar, incluso tenemos los libros, pero siempre es importante recordar algunos puntos cuando los mencionamos, porque son objeto de este estudio, aunque no sea directamente. Entonces, bueno, antes de continuar con los preceptos que nos otorgan ciertas deducciones, repasamos rápidamente el ítem 100 del Libro de los Espíritus y recordamos su clasificación.
Como les decía antes, este es un tema recurrente en la codificación y por ende en nuestras clases, pero como desconocemos el seguimiento de cada uno de ustedes sobre ello, traemos a la mente ciertas pautas esenciales. ¿Cómo ser? La clasificación de los espíritus está basada en su grado de progreso, tanto intelectual como moral, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de las que han sabido despojarse o de las que han podido despojarse. La determinación de las clases no es absoluta y podrían considerarse mayor o menor cantidad de las mismas según el aspecto que se examine. Cada categoría ofrece un carácter sobresaliente y los límites entre una categoría y otra son difusos, como los colores del arco iris. Los espíritus priorizan el pensamiento por sobre las convenciones, por lo que dejan a nuestra voluntad lo referente a formas, términos, clasificaciones y sistemas. Al igual que entre los hombres, existen espíritus sabios como también ignorantes. No todos son sabios solo porque son espíritus. Y por último, Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes. Y ellos y nosotros vamos mejorándonos a través de las pruebas, pasando así de un orden inferior a otro superior hasta llegar a la perfección a la que todos alcanzaremos. Bueno, aquí resaltamos que la escala espírita nos fue ofrecida con fines de estudio, no de juicios, y de brindarnos mayor comprensión a la hora de reconocer manifestaciones del mundo espiritual. Observamos entonces que existen tres clasificaciones principales que agrupan subdivisiones y que nos permiten vislumbrar el grado de superioridad o de inferioridad de los espíritus con quienes podemos establecer relaciones y, por tanto, el grado de confianza y de estimación que merecen. A su vez, nos otorgan comprensión sobre las anomalías que representan las comunicaciones en cuanto a las desigualdades intelectuales o morales de los espíritus. Y también que los espíritus no pertenecen siempre y exclusivamente a tal o cual clase. Como comentábamos antes, van progresando y reuniendo caracteres de diversas categorías, algo que fácilmente podemos comprender por su lenguaje y por sus hechos. Dicho esto, vemos rápidamente las tres clasificaciones principales, comenzando por los inferiores y avanzando hacia los espíritus superiores. En el tercer orden encontramos a los imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y la propensión al mal. En el segundo orden, los buenos, caracterizados por el predominio del espíritu sobre la materia y por el deseo del bien. Y en el primer orden, los espíritus puros, aquellos que han alcanzado el grado máximo de perfección. Citaremos las subcategorías, pero no profundizaremos en ellas, por no ser objetivo de esta clase. Como decíamos, pueden ahondar en estudios anteriores, del cielo y el infierno, de nuestro querido centro, o directamente en el libro de los espíritus, en los apartados 101 y posteriores. En el tercer orden encontramos los espíritus imperfectos, subclasificados en impuros, ligeros, de falsa instrucción, o también llamados pseudosabios, neutros y golpeadores. En el segundo orden encontramos los espíritus buenos, subclasificados en benévolos, sabios, prudentes, superiores. Y en el primer orden, los espíritus puros. Bueno, retomamos entonces los preceptos que mencionamos con anterioridad y que nos permitirán obtener ciertas deducciones. Nos referimos entonces al ítem 13, que
enuncia, se reconoce la calidad de los espíritus por su lenguaje. Acá hicimos un cuadrito para que lo vean más fácilmente, y lo que vamos a hacer es recorrer el fondo, la forma, el contenido y la comunicación de estas clasificaciones que, reiteramos, son con fines de estudio y para ayudarnos también a reconocer con qué tipo de espíritu nos vinculamos, ¿no? Bueno, en los espíritus buenos y superiores, el fondo de las comunicaciones es inteligente y tiene el propósito de instruir. La forma es un lenguaje siempre digno, lógico y noble. El contenido es sin contradicciones, revela sabiduría, benevolencia, modestia y moral pura. Y la comunicación es concisa y sin palabras inútiles. En los espíritus inferiores, ignorantes u orgullosos, tenemos un fondo donde la moral y la perspicacia son limitadas, las ideas falsas o incompletas, y bueno, contienen prejuicios terrenales. La forma es abundancia de palabras y vacío de ideas. Contenido pues, son pensamientos falsos, sin sana moral o consejos ridículos. Y la comunicación, en la comunicación encontramos señales de malevolencia o arrogancia y expresiones groseras, triviales o frívolas. Voy a volver para decir unas aclaraciones. No todos los espíritus inferiores son esencialmente malos. Algunos, permítame hacer una aclaración sobre esto, llamamos malos y buenos, o sea, bueno lo que nos acerca a Dios, malo lo que nos aleja de Él, sin más juicios sobre lo bueno y lo malo que ese. Entonces, no todos los espíritus inferiores son esencialmente malos. Algunos son apenas ignorantes y frívolos, otros son ingeniosos y bromistas, irónicos y mordaces, o de manifestaciones físicas, o sea, puramente materiales, como los espíritus golpeadores. Los médiums de efectos físicos, que obtienen con regularidad y a voluntad la producción de ciertos fenómenos, están en relación con espíritus de baja categoría, que se complacen en este tipo de exhibiciones o espectáculos, a diferencia de los espíritus más elevados. Alan Kardec, que es el espiritismo, en el capítulo 2, ítems 37 a 40 y 60, nos dice: en todas las épocas ha habido médiums naturales e inconscientes que, por el hecho de producir fenómenos insólitos y no comprendidos, fueron calificados de hechiceros y acusados de haber hecho un pacto con el diablo. Lo mismo ocurrió con gran parte de los sabios que disponían de conocimientos que estaban por encima del vulgo. La ignorancia ha exagerado su poder y a menudo ellos mismos abusaron de la credulidad pública y la explotaron. De ahí la justa reprobación de que han sido objeto. Basta con que comparemos el poder atribuido a los hechiceros con la facultad de los verdaderos médiums para que conozcamos la diferencia, ¿no? Pero la mayoría de los críticos no desea tomarse ese trabajo. Lejos de resucitar la hechicería, el espiritismo la destruye para siempre, al despojarla de su pretendido poder sobrenatural, de sus fórmulas, artimañas, amuletos y talismanes, y al reducir los fenómenos posibles a su justo valor, sin salir de las leyes naturales. La identidad que ciertas personas pretenden establecer entre médiums y hechiceros proviene del error en que se encuentran al considerar que los espíritus
están a las órdenes de los mediums. Repugna a la razón de esas personas suponer que un individuo cualquiera pueda hacer que comparezca, según su voluntad y de inmediato, el espíritu de tal o cual personaje, más o menos ilustre. Bueno, lo he leído textual porque, bueno, es un texto muy rico. Podemos desprender como tres o cuatro frases fundamentales del mismo, y razonar juntos que la ignorancia incrementó el poder de algunos y colaboró con el abuso de la credulidad pública, ¿no? Provocando su reprobación. En esto Kardec explica claramente que en todas las épocas ha habido mediums naturales que, como producían fenómenos incomprendidos, fueron acusados de hechiceros o de pactantes con el diablo, ¿no? También es algo que históricamente ha ocurrido con los sabios, ¿no? Y con personas que han hecho grandes descubrimientos por conocer más que el vulgo. Entonces el espiritismo en esto aclara que las diferencias entre falsos hechiceros y verdaderos médiums, mejor dicho, el espiritismo aclara esas diferencias, ¿no es cierto? Pero en ese entonces, y algunas veces todavía, no hay mucho interés de los críticos en profundizar sobre ello, por lo cual se siguen de alguna forma haciendo juicios sobre cosas que se desconocen, ¿no es cierto? Porque a veces para evaluar algunas cosas, o casi siempre para hacer evaluaciones, hay que conocer, y eso es lo que falta tantas veces. Bueno, el espiritismo también despoja a la hechicería de su pretendido poder sobrenatural y sus fórmulas y demás, y siempre ajusta todo lo que sucede en las comunicaciones con el mundo espiritual a las leyes naturales. No hay excepciones. Aquí estamos en este planeta, estamos dirigidos bajo algunas leyes naturales y no hay forma de librarse de ellas. La mediunidad tampoco se expresa o se manifiesta con patrones diferentes a esas leyes naturales de las que nos rigen a todos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir. Los roles indignos, esto vamos a repetirlo, los roles indignos son aquellos que tienden al mal y al ridículo. Y sabiendo que los espíritus buenos hacen el bien y orientan a los hombres hacia Dios a través de la virtud, nos podemos preguntar qué hombre de buena fe puede atribuir un rol indigno a espíritus elevados. ¿Y en qué sostiene la Iglesia la idea que los espíritus inferiores poseen una inteligencia idéntica a la de los ángeles? El espiritismo no confunde a los espíritus y constata que, mediante la observación de los hechos, que los espíritus inferiores son ignorantes en mayor o menor medida, que su horizonte es limitado y su perspicacia restringida, que a menudo se forman ideas falsas o incompletas y que son incapaces de resolver ciertas cuestiones y por tanto de hacer todo lo que se les atribuye a los demonios. Bueno, creo que acá todo lo que pueda agregar sería repetirme, y está tan claro que, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con el ítem 14, que dice así: las almas de los muertos, a las que Dios prohíbe consultar, permanecen en el lugar que su justicia les asigna y no pueden, sin su permiso, ponerse a las órdenes de los vivos.
El espiritismo también afirma que las almas no pueden manifestarse sin el permiso de Dios. Y es incluso más riguroso, porque dice que ningún espíritu, bueno o malo, puede comunicarse sin ese permiso, en tanto que la Iglesia atribuye a los demonios el poder de prescindir del mismo. El espiritismo va más lejos aún, pues afirma que los espíritus, incluso con ese permiso, no se ponen a las órdenes de los vivos cuando acuden al llamado de estos. Un poquito con lo que decíamos, siguiendo la línea de lo que venimos hablando, nosotros, los encarnados, no podemos invocar a un espíritu y pretender ponerlo a nuestra disposición. El libre albedrío está vigente en los dos lados de la vida. No me quiero extender porque más adelante vamos a seguir. Sobre las evocaciones a espíritus, dice: el espíritu evocado acude o no, obedeciendo a la voluntad de Dios, que es la ley general que rige el universo. El espíritu juzga si es útil acudir, y en eso procede según su libre albedrío. El espíritu superior acude siempre que se lo llama con un objetivo útil y solo se niega a responder en los ambientes integrados por personas poco serias que toman a broma estas cosas. El espíritu evocado, haciendo uso de su libre albedrío, puede negarse a atender el llamado del evocador. Al igual que los encarnados, no estamos obligados a responder a todos los que pronuncian nuestro nombre. Y un espíritu superior puede obligar a un espíritu inferior a presentarse. De nuevo, para no extenderme, para enfocarme en los ítems que son objetos de la clase de hoy, dejo este tema acá y los invito a leerlo en el libro de los mediums, en su segunda parte, capítulo 25, el ítem 282. Seguimos entonces con el ítem 15, que dice: las acusaciones de la Iglesia contra la práctica de las evocaciones no conciernen, por lo tanto, al espiritismo, sino principalmente a las operaciones de la magia, con la cual éste no tiene nada en común. El espiritismo condena, al igual que la Iglesia, dichas prácticas y no confiere a los espíritus buenos un rol indigno de ellos. No pregunta ni pretende obtener nada sin el permiso de Dios. Desaprueba las operaciones de aquellos que abusen de las evocaciones, que desnaturalicen su objetivo providencial en beneficio de intereses personales. Reprueba charlatanerías, especulaciones, prácticas de magia y hechicería, como también lo hace la Iglesia, lo cual realza la pureza de la doctrina espírita. Y aclara el error de la crítica, que confunde el bien y el mal, algo que sucede por la mala fe y en mayor número por ignorancia. Voy a acelerar un poquito la clase porque nos vamos quedando con menos tiempo, y vamos a pasar al ítem 16, que dice: por consiguiente, los seres misteriosos que responden al primer llamado, tanto del hereje y del impío como del creyente, es decir, tanto del crimen como de la inocencia, no son enviados de Dios ni apóstoles de la verdad y la salvación, sino los secuaces del error y del infierno. Bueno, según estas palabras, Dios no permite que los espíritus buenos se acerquen al hereje, al impío y al criminal, para sacarlos del error y de esa supuesta perdición eterna. Esas criaturas privilegiadas de Dios, a las que la Iglesia denomina ángeles, no serían suficientemente compasivas para acudir en auxilio de las almas perdidas, quedando sus brillantes cualidades para gozo personal.
Y entonces aquí nos preguntamos, ¿han olvidado las palabras de Cristo? Que dijo, el hombre sano no necesita médico. Según el espiritismo, los espíritus buenos se acercan al impío para darle buenos consejos. En vez de condenar las comunicaciones de ultratumba, se deberían bendecir los designios del Señor y admirar su omnipotencia y su bondad infinita. Esto lo leeré textual también, es del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 24, ítem 11, que dice, estaba Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, y vinieron allí muchos publicanos y personas de mala vida, que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y las personas de mala vida? Pero Jesús, al oírlo, les dijo, los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos. Jesús se dirigía sobre todo a los pobres y a los desheredados, porque son los que están más necesitados de consuelo, a los ciegos dóciles y de buena fe, porque piden volver a ver, pero no a los orgullosos que creen que poseen toda la luz y no necesitan nada. El ítem 17 nos dice, la Iglesia dice que existen los ángeles de la guarda. No obstante, cuando esos ángeles no logran hacerse escuchar mediante la voz misteriosa de la conciencia o de la inspiración, ¿por qué no habrían de emplear medios de acción más directos y materiales, capaces de impresionar a los sentidos, puesto que eso es posible? Ya que todo es obra de Dios y nada ocurre sin su permiso, ¿podemos admitir que Él facilite esos medios a los espíritus malos y se los niegue a los buenos? En ese caso, debemos inferir que Dios otorga más facilidades a los demonios para que lleven a los hombres a la perdición que a los ángeles de la guarda para que los salven. Una religión que hace de semejante doctrina su piedra angular, que se declara minada en sus bases si le quitamos sus demonios, su infierno, sus penas eternas y su Dios despiadado, es una religión que se suicida. De nuevo hemos traído unas palabras del Evangelio en el ítem 50 del capítulo 28, que nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os agobien con maldiciones, os persigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Regocijaos entonces, porque una gran recompensa os está reservada en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pues no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede perder el alma y el cuerpo en el infierno. Todos los apartados fueron textuales de San Mateo. Aquí están las referencias por si los quieren releer. Una partecita más del Evangelio. En el ítem 51, en el prefacio del ítem 51, nos dice así, nos alienta así. De todas las libertades, la que tiene menos posibilidades de ser vulnerada es la de pensar, que incluye también la libertad de conciencia. Censurar a los que no piensan como nosotros es reclamar esa libertad para sí y negársela a los demás. Es violar el primer mandamiento de Jesús, la caridad y el amor al prójimo. Perseguirlos en virtud de su creencia significa atentar contra el derecho más sagrado que todo hombre tiene de creer en lo que le plazca y de adorar a Dios conforme lo entienda. Obligarlos a actos exteriores semejantes a los nuestros
es poner de manifiesto que se atiende más a la forma que al fondo, a las apariencias más que a la convicción. La abjuración forzada nunca confirió la fe a quien quiera que fuese, solo puede generar hipócritas. Constituye un abuso de la fuerza material que no prueba la verdad. La verdad está segura de sí misma, convence pero no persigue, porque no tiene necesidad de perseguir. El espiritismo es una opinión, una creencia. Incluso si fuera una religión, aquí acerca de esta cuestión hay un discurso de Allan Kardec, voy a hacer el paréntesis justo en este momento, publicado en la revista Espírita en 1868, cuyo título es El espiritismo. ¿Es una religión? Está disponible en la página de la CEA, de la Confederación Espiritista Argentina, y la nota es del traductor, de los traductores, ¿no? Gustavo Martínez y Marta Gacinaga. Retomo entonces la idea. El espiritismo es una opinión, una creencia. Incluso si fuera una religión, ¿por qué no habría de tener el hombre la libertad de llamarse espírita, como tiene la de llamarse católico, judío o protestante, adepto de tal o cual doctrina filosófica, de tal o cual sistema económico? Esa creencia puede ser falsa o verdadera. Si es falsa, caerá por su propio peso, porque el error no puede prevalecer sobre la verdad cuando las inteligencias se ilustran. Si es verdadera, la persecución no la convertirá en falsa. Bueno, sigamos entonces con el ítem 18. Se dice que Dios envió a Cristo para salvar a los hombres. Dios demuestra el amor a sus criaturas al enviar a Cristo, el Mesías divino, para enseñarles a los hombres la verdad e indicarles el camino del bien. Muchos murieron y morirán sin haberla conocido. Otros la conocen, pero no la ponen en práctica. Dios envía a otros mensajeros a salvar a sus criaturas, para que lleguen a todos los rincones de la tierra, enseñando su verdad a los que no la conocen o no la comprenden, supliendo, mediante la enseñanza directa y masiva, la propagación insuficiente del Evangelio, abriendo los ojos a los ciegos, convirtiendo a los impíos, curando a los enfermos, y consolidando a los afligidos según el ejemplo de Jesús. ¿Qué hace la Iglesia al avisorarlos? Los rechaza, desprecia el bien que hacen y los llama demonios, como lo hicieron los fariseos con Cristo, a quienes acusaban de hacer el bien mediante el poder del diablo. ¿Y qué les respondió el maestro? Reconoced al árbol por sus frutos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ante este panorama, Dios, en su misericordia, envía ahora a los espíritus para confirmar la palabra de Jesús, al completarla, ponerla al alcance de todos y difundirla por toda la tierra. Pero los espíritus no están encarnados en un solo hombre, cuya voz sería limitada. Ellos son innumerables, van por todas partes y nadie los puede detener. Por esa razón, su enseñanza se propaga con la rapidez del relámpago. Además, hablan al corazón y a la razón. Por eso los más humildes los comprenden. El último ítem nos dice: no es indigno de los mensajeros celestiales, decís, que sus instrucciones se transmitan por un medio tan vulgar como el de las mesas parlantes. ¿No es ultrajarlos suponer que se divierten con frivolidades y que abandonan su luminosa mansión, donde residen, para ponerse a disposición del primer curioso que aparezca? Recordemos que en aquel entonces las mesas parlantes, bueno, estaban a la orden del día. Nosotros respondemos: ¿acaso Jesús no dejó la morada de su Padre para nacer en un establo? Además, ¿quién nos dijo que el espiritismo atribuye prácticas triviales a los espíritus superiores?
El espiritismo manifiesta, por el contrario, que las cosas vulgares son propias de espíritus vulgares. No obstante, con esas vulgaridades no solo han conmovido muchas imaginaciones, sino que han probado la existencia del mundo espiritual y no mostraron que ese mundo es muy diferente de lo que se suponía. Ese era apenas el principio, tan simple como todo lo que comienza. Con todo, no porque haya salido de una minúscula semilla, el árbol dejará más tarde de extender a lo lejos su ramaje. ¿Quién hubiera creído que del pesebre miserable de Belén saldría un día la palabra que habría de transformar el mundo? Cristo es el Mesías divino. Su palabra es la palabra de la verdad. La religión fundada en esa palabra será inquebrantable, con la condición de que siga y ponga en práctica las sublimes enseñanzas que contiene, y no haga un Dios parcial, vengativo y despiadado del Dios justo y bueno que Él mismo nos dio a conocer. Gracias a todos por su atención. Quiera Dios que la palabra de Jesús se y nos siga expandiendo. Hasta el próximo encuentro.